Vamos a meditar juntos en un versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que ustedes ya lo tienen proyectado, y que tiene que ver con esto que acabamos de cantar, porque una partecita de la canción dice: diga el pobre, rico soy. Y vamos a hablar un poquito de lo que nos enseña la palabra acerca de la riqueza y de la pobreza. 2 Corintios 8, 9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Me acompañan en la lectura y lo leemos juntos otra vez? Vamos. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esta enseñanza de Pablo en este solo versículo que hemos leído está en un contexto que tiene que ver con el tema de las ofrendas, del dar. Y él entonces pone el ejemplo de Jesús, que dio algo mucho más importante que lo material. Mucho más importante que lo material. Pero el principio que Pablo quiere enseñar aquí es que Jesús, en su gracia, estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía, para darlo todo a aquellos que no teníamos nada. Él quiso dejar todo lo que tenía para dar todo a aquellos que no teníamos nada. Y entonces Pablo pone este ejemplo de Jesucristo para que nosotros entendamos que jamás podremos llegar a compararnos a través de nuestras ofrendas a la ofrenda de Jesucristo que Él hizo. Y aquí entonces descubrimos el gran tema de la gracia de Dios. La gracia de Dios, los favores de Dios, aquellas cosas que Dios nos da por amor, pero no porque nosotros tengamos méritos para alcanzar ninguna de esas cosas que Dios nos da, sino que es por gracia. Y Pablo dice: ustedes conocen la gracia de Jesucristo. Y aquí es importante detenernos en esta verdad, porque Pablo podría haberlo planteado a manera de pregunta. Podría decir: ¿ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Pero lo hace a modo de afirmación, dando por sentado que los creyentes en Corinto ya habían experimentado la gracia de Dios en sus vidas. Da por sentado esto. Pero nosotros a veces tenemos que preguntar si cada persona que se acerca al Evangelio, que toma contacto con el Evangelio, ha entendido y ha conocido por experiencia personal la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se ha manifestado, dice Pablo escribiendo a Tito, se ha manifestado para salvación a todos los hombres a través de Jesucristo. Entonces la gracia de Dios tiene relación directa con la salvación del alma, con la vida eterna. Y esto es importante siempre tener en claro, que no hay gracia de Dios si no hay salvación. No hay conocimiento de la gracia de Dios si no se ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento y el tener la vida eterna en Cristo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y entonces Pablo dice a los corintios: ustedes conocen esta gracia. Pero les voy a recordar algo. A través de esta gracia Jesús decidió dejarlo todo. ¿Para qué? Para darlo todo, para que nosotros tengamos todo. Jesucristo en su gracia decidió dejarlo todo
para darlo todo. Y esto es su gracia. Ahora, entonces, ahí se iba a enseñar acerca de qué hizo Jesús. Y en primer lugar, esa gracia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, que decide dejarlo todo y dice, hay una causa, hubo una razón, hubo un propósito. Por causa de ustedes se hizo pobre. Por causa de ustedes se hizo pobre. No está hablando aquí de las cuestiones materiales, de la pobreza material. No está hablando de lo material, está hablando de lo espiritual. Y noten esta expresión, Él no se empobreció, a Él no lo hicieron pobre, sino que Él, por propia voluntad, se hizo a sí mismo pobre. ¿Y qué era entonces? Porque dice que Él, siendo rico, por causa de ustedes se hizo pobre. ¿De qué riqueza está hablando? Está hablando de la riqueza de su estado de gloria, la riqueza de su gloria celestial que lo llevó a hacerse pobre para que nosotros tuviéramos esa riqueza celestial. Es lo que Pablo enseña también allí en Filipenses capítulo 2, cuando dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Él decidió hacerlo. Se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló, no lo humillaron, se humilló a sí mismo, y se hizo Él obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús decidió en su corazón un día despojarse de la gloria celestial, de la riqueza de su gloria celestial, para vestirse de nuestra pobreza terrenal. Nuestra pobreza terrenal no es la pobreza material. Podemos ser ricos y tener muchos bienes y tener mucho dinero, pero seguir siendo pobres, espiritualmente pobres. Esta pobreza espiritual no es un defecto. Jesús dice que puede llegar a ser una virtud. La primera bienaventuranza, recordarán que Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual es reconocerse nada en sí mismo, el vaciarse de uno mismo y admitir que nosotros mismos no tenemos nada, que estamos vacíos, que estamos en bancarrota, que estamos en una pobreza absoluta. A esa pobreza llegó Jesús. Se hizo como uno de nosotros. Y no solamente esto, si ustedes prestaron atención, dice que estando en la condición de hombre, se humilló ante los hombres y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque camino al Calvario, Él fue humillado por los hombres. Él se dejó humillar por los hombres. Él de sí mismo. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo dispuso así. Y recuerden que Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y así lo hizo. Entonces, por su propia voluntad. Pero aquí es importante recordar, había una razón, había una causa. ¿Sabés cuál era esa causa, esa razón? Tu vida y la mía.
por causa de ustedes se hizo pobre. A veces nosotros no alcanzamos a dimensionar el significado de esta verdad. Por causa de nosotros, Jesús dejó su gloria y vino a este mundo para hacerse como nosotros, y aún estando en nuestra condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Se despojó de todo. Dice la Biblia que Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, no echó mano de su deidad ante los problemas de la vida. Y si bien es cierto, aquí habla de una pobreza espiritual que Él mismo asumió, esa pobreza espiritual al humanizarse puede haberse visto reflejada también en su pobreza material. Él no tenía nada, ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza, no tenía bienes materiales, no tenía posesiones. Así como se despojó de las cosas celestiales, se despojó de las cosas terrenales. Hasta lo sumo se humilló. Ese es Jesús. Ese es tu Salvador y mi Salvador. Lo dio todo, lo dejó todo para darlo todo. Entonces nos preguntamos, bueno, dice que nosotros ahora somos enriquecidos por su pobreza. ¿De qué riqueza está hablando? No de las posesiones materiales, insisto en esto, sino de las posesiones espirituales y eternas que tenemos. Entre ellas, escuchen lo que dice Pedro. Pedro escribe acerca de esto y dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva, y escuchen esto, y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Cuál es nuestra riqueza? La herencia de la eternidad. Jesús nos ha hecho herederos del cielo, herederos de la eternidad. Y dice Pedro, afirma, esa herencia que tenemos en el cielo es una herencia segura, no corre riesgos, está asegurada. Y cuando nosotros pensamos en esto, en lo que tenemos en Cristo, la vida eterna, la salvación, un lugar en el cielo asegurado, esto es bueno meditarlo, pensarlo, reflexionar sobre esta verdad, porque cuando nosotros vemos la grandeza de lo eterno, lo terrenal se empequeñece. Los problemas se empequeñecen. Las dificultades, porque estas cosas transitorias de la vida que a veces nos provocan dolor, sabemos que un día terminarán. Y que en el cielo, dice la palabra, no habrá ni lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, ni ninguna limitación. Y entonces el cristiano puede vivir, aún con dificultades en este mundo, con la seguridad, la absoluta certeza que nos espera lo mejor en lo eterno. Algunos se preocupan por los bienes materiales. Algunos usan el Evangelio para generar bienes materiales y lucrar con el Evangelio. Pero no es el propósito de Jesucristo ese. De ninguna manera. Porque si así hubiera sido ese propósito, mientras Él estuvo en la tierra, se hubiera llenado de bienes materiales. Pero no tocó nada.
Y el evangelio que nosotros debemos predicar es un evangelio de salvación por gracia, sin costo, sin precio, sin el diezmo como algunos reclaman, sino que entender que nuestra salvación es gratuita en Jesucristo y que nosotros tenemos asegurada la herencia, lo eterno, la salvación. Podés tener todas las posesiones en este mundo, pero si no tenés una herencia en el cielo, estás perdido. Puedes estar dedicando tu vida a acumular dinero y bienes materiales y obsesionado con eso, pero si no tenés tu lugar en el cielo, fracasaste. Porque todo lo que consigas en esta vida se va a terminar en esta vida. Y Jesucristo dijo, no es la idea de Dios, no es la idea de Dios que ustedes vivan solamente entregados a las cuestiones terrenales. Son transitorias, son necesarias, por supuesto que sí, pero no es el fin último, no es nuestro propósito de vida. Y Jesucristo nos marcó este camino. Para eso Él vino a morir, para que tengamos vida, una vida abundante y una vida eterna, asegurada en el cielo. Y entonces puede pasarme lo que tenga que pasarme, pero mi herencia allí está intacta, nadie la puede tocar. Absoluta seguridad. ¿Por qué? Porque aquel que era rico, por causa nuestra se hizo pobre, se despojó de todo, vino a vivir como vivimos nosotros, y en esa condición fue a la cruz, a morir en nuestro lugar. Esta es la verdad del Evangelio. Esto es lo que la Biblia enseña. De manera que, por supuesto que muchas veces tratamos temas que tienen que ver con las cuestiones de esta vida. Cómo superar cosas que tienen que ver con las cuestiones terrenales de esta vida. Pero lo más importante en la palabra de Dios no está enfocado en las cosas de esta vida, están enfocadas en las cosas eternas, las verdades del cielo. Por eso que dice la palabra, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¡Qué gran verdad! Entonces nuestra vida cobra sentido, porque el propósito nuestro es que mientras estemos en este mundo, podamos transitar el camino que transitó Jesús. La gran lección que nos deja también este texto es, así como Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo, para darlo todo, también nosotros tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos, de lo que creemos que somos, de lo que tenemos, que creemos que es lo más importante en la vida, despojarnos de ese sentimiento de que todo me pertenece, porque esas cosas muchas veces me están atando a una determinada posición o a un lugar de confort donde no quiero sacrificar nada. Y Jesús está enseñándonos aquí que Él lo dio todo, se sacrificó. Su sacrificio comenzó al despojarse de las cosas celestiales y se consuma en la cruz donde dio su vida. Y entonces este camino que nos trajo a Jesús nos enseña que nosotros tenemos que aprender a despojarnos de todo para darlo todo. ¿A quién? Al que lo necesita. Porque nosotros necesitábamos de la salvación. No la podíamos obtener por nosotros. Nosotros necesitábamos la vida eterna, el perdón de los pecados. Y Jesús vino dejándolo todo para darnos todo eso. Y eso nos enseña que también nosotros tenemos que aprender en este mundo terrenal, material, tenemos que aprender a despojarnos muchas veces de nuestro ego, de nuestros propios intereses, por amor a aquel que me necesita.
Y entonces aquí para nada estamos, aunque este texto está dentro del contexto de las ofrendas y la enseñanza de las ofrendas que debemos dar de corazón al Señor y con alegría de corazón, ¿no? Pero aquí el énfasis de Pablo es más elevado, más importante. Y entonces lo que Pablo está diciendo, aprendan ustedes de Jesús a dejarlo todo para darlo todo. ¿Qué tengo que dejar? ¿Mi zona de confort? Hoy es un día para no salir de casa, pero ustedes están acá. Hoy es un día de pronto para atender nuestros asuntos, pero decidimos apartar un tiempo para estar. Y saben una cosa, que dejarlo todo es también disponer de todo lo que tenemos en nuestra vida para buscar en el Señor hacerle bien a otros. Ustedes están aquí y me bendicen. Y nos bendecimos los unos a los otros con nuestras presencias. ¿Saben que a veces hay personas que tal vez les resulta más fácil entregar algo material que algo espiritual? ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que podemos dar? A veces es más fácil dar dinero, pero el Señor dice, no, dame tu corazón, dame tu tiempo, no seas mezquino con tu tiempo, dame todo tu tiempo, dame tus dones, dame tus habilidades, ponelo al servicio de los otros. Pero si nosotros decidimos no salir de nuestra zona de confort, no estaríamos imitando a Jesús. No podría yo hablar que la gloria eterna era su zona de confort, pero era su hábitat natural, porque Él es Dios y decidió dejar todo eso para venir a la miseria de este mundo y vivir en pobreza y morir en pobreza, despojado de todo. Ni siquiera tenía un lugar en una tumba. Entonces todo este camino que Jesús transitó es la gran lección.